2 veces. Da gibt es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. 73 días han pasado desde el relevo del poder en Colombia. El presidente Iván Duque ya plantea como metas cumplidas algunas de las que fueron sus promesas de campaña. Destaca el mandatario la lucha contra las drogas, los planes de seguridad con los que se combate a bandas de la delincuencia organizada y refiriéndose a la política exterior resaltó la salida de Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a la que califica como un organismo creado para fracturar el sistema interamericano. En 71 días pueden tener ustedes la certeza que muchas de las cosas que les dije a ustedes se han cumplido. Aquí hay un debate sin duda alguna, son 2 meses, esos 73 días suficientes para presentar realmente un primer balance de gobierno. Los temas que Iván Duque plantea como metas cumplidas son los que más interesan en estos momentos a los colombianos. ¿Es aplicable en este plazo un plan integral de gobierno? Todo eso lo vamos a discutir hoy en Suma la Noticia. Bienvenidos. Desde el departamento de Antioquia, el presidente Iván Duque sacó su propio balance de gobierno en lo poco que lleva en el poder. El mandatario resaltó varios aspectos de su gestión, como el decreto contra la dosis mínima, los cambios en materia internacional, el panorama frente a la seguridad interna del país. Duque afirmó que todo esto lo hace por los colombianos y no para recibir premios. Yo lo que espero es que en 4 años, cuando me despida de la Casa de Nariño, de la Casa de los colombianos, pueda mirar a todos los colombianos a los ojos con el programa de gobierno en la mano y decirles, les cumplimos. Yo no deseo premios, la presidencia no es para buscar premios. Yo lo que deseo es el afecto del pueblo colombiano. Veamos la percepción entre la gente. En la más reciente encuesta de opinión se les preguntó a los ciudadanos sobre cómo evalúan la gestión del presidente Iván Duque y en casi 2 meses y medio de mandato a los colombianos les comienza a gustar, al parecer, su estilo de gobierno. El 48,3% aprobó ese estilo frente a un 44,9% que lo rechazó. Asimismo, el 57,4% dijo que entiende el modelo de país que quiere emprender Iván Duque frente a un negativo del 39,1%. En general, el 50% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, mientras el 42,7% lo desaprueba. La pregunta sobre la mesa hoy para nuestros televidentes: ¿cómo evalúa usted estos 73 días de gestión del presidente de Colombia, Iván Duque? El hashtag es ZoomDuque y nos pueden escribir a @NTN24, Zoom, @AndreBernal26. Debatimos este tema en nuestros estudios, tenemos casa llena hoy. Rodrigo Pombo, abogado constitucionalista, profesor universitario. Rodrigo, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Un gusto Andrea, tenerte. y muy buen panel. Gracias. Daniel Reisbeck, director del Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia, analista político, también nos acompaña hoy. Daniel, un gusto tenerte. Buenas, Andrea, muchas gracias. Y Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, bienvenido. Muy amable, Andrea. 73 días, ¿pronto para hacer un balance, Rodrigo? Sí, yo creo que todavía es muy temprano, pero creo que también el presidente está haciendo lo que tiene que hacer, es llenar al pueblo colombiano de esperanza. Tenemos que recordar que el 7 de agosto de este año 2018, el presidente recibe un país fragmentado, dividido. Más allá de la polarización prototípica de la política, hay una nación enormemente dividida en torno al robo democrático del 2 de octubre del 2016, el plebiscito. Y para hacer eso, pues tiene que mandar unos mensajes de esperanza, de optimismo. Y para hacer eso, es decir, para llenar a la gente de optimismo, tiene que informarle qué es lo que está haciendo. Y por lo tanto, este primer balance de gestión, aun cuando prematuro, quizás es necesario dadas las circunstancias históricas. Esa es mi lectura. Y creo que lo está haciendo bien, creo que lo está haciendo con estilo propio, creo que lo está haciendo cumpliendo con el programa de gobierno, a lo que estábamos desacostumbrados los colombianos. Ya estábamos acostumbrados que decir mentiras desde el Palacio Presidencial era una política de Estado. Eso me parece mal. Tercero, me parece que además lo está haciendo sobre la base de unos pilares no solo prácticos de jugador de póker, sino de estadista, es decir, cumplirle a la gente las promesas de campaña, como por ejemplo salirse de UNASUR. A mí me encanta lo que está sucediendo, pero reconozco que lo que se nos viene es cuesta arriba. Daniel, ¿muy pronto para hacer un balance de gobierno?
En términos generales, sí, yo pienso que hay que mirar asunto por asunto. Es verdad, como dice Rodrigo, que cumplió la promesa de salirse de UNASUR. A mí me parece que es una decisión que hay que celebrar. UNASUR es una burocracia completamente innecesaria, que no servía a ningún propósito. Ya está la OEA para estos temas americanos y básicamente era un fortín del chavismo y Colombia no tenía por qué estar ahí metida. Ahora, en términos económicos, no soy tan optimista. Una de las principales promesas de campaña era reducir la carga tributaria, reducir los impuestos. De lo que hemos visto, no ha salido todavía la reforma tributaria, la propuesta concreta, pero hemos visto ya propuestas como subir el IVA a la canasta familiar. Eso no es bajar los impuestos, eso es subir los impuestos. Ahí no estaría cumpliendo el gobierno con esa promesa central. Fabio. Bueno, ¿Muy pronto? puede uno aceptar que es pronto para hacer un balance general, pero al final uno va viendo de que como viene preparado el desayuno, va uno sabiendo cómo es el almuerzo y cómo va a ser la comida. ¿Y cómo ha sido el desayuno? El desayuno para nosotros muy mal. ¿Quiénes Voy son a poner ¿quiénes son nosotros? los trabajadores, los trabajadores. Duque dijo, vamos a rebajar los impuestos. Bueno, gracias Daniel, ya me ahorró decir que evidentemente los va a subir. Pero dijo también otra cosa adicional, y vamos a subir el salario mínimo. Y bueno, y ya llevamos 73 días, y sobre ese tema hicimos comisión de concertación, llegó el ministro de Hacienda, le preguntamos, bueno, ministro, ustedes dijeron que iba a haber un aumento extraordinario del salario mínimo. Bueno, dijo, no, apenas estamos estudiando y no hemos hecho el análisis, lo cual muestra exactamente también como una especie de falta no tanto de compromiso, sino de estudio. Uno no puede prepararse para ser presidencia de la República o gobierno y empezar a decir que apenas está estudiando las cosas. Nos pareció, con los ciudadanos de a pie y con los trabajadores, está incumpliendo absolutamente. Ahora, en materia de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la paz, para hablar un tema bien importante, para lo que prometió es hacer trizas los acuerdos de paz. Y eso es desafortunadamente lo que estamos viendo. Cuando el país requiere es que verdaderamente se aclimate la paz y verdaderamente se cumplen los acuerdos. Entonces, cuando dice Rodrigo que le está llevando esperanza a la gente, ¿qué opina usted? No, de ninguna. Ninguna esperanza. Depende de qué gente. No, depende de cuál gente. Si son los empresarios, yo estoy de acuerdo. Les da mucha esperanza, ¿sí? Y los tiene, mejor dicho, y los tiene además en todo su gabinete. No hay gabinete más proempresarial de todos los que han hecho estos gobiernos neoliberales. Eso, entre otras cosas, porque quiere hacer plata, pagar impuestos, generar empleo, malo. En cambio, nosotros los trabajadores sí somos los buenos del paseo y además las víctimas porque no nos suben el salario mínimo Pues y demás. sí. Yo lo que quiero decir es que sí hay que subir el salario mínimo. Bien, Esa bien. fue una propuesta de campaña que no y esté yo en sí el creo que gabinete. yo sí creo que la va a hacer. Lo que pasa es que eso sí no se puede hacer en 71 días. Es que hay que olvidar Claro que que este sí. gobierno anterior, este gobierno inmediatamente anterior, dejó un déficit en el presupuesto de 25 billones de pesos. Es decir, no dejó la olla raspada, es que ni siquiera dejó olla, doctor Fabio. Y O sea que decirle cuando ahora hizo la implica- propuesta No, de subir el salario mínimo, hay que no sabía subirlo, que tenía el hay déficit. que subirlo, pero Oiga, para el qué año fal- 2019. qué No, falta doctor de Fabio, hay que subirlo, estudio lo y va a subir atención al sobre año los 2019. asuntos. No. Hay que bajar los impuestos, pero ya quitó, hay que reconocerlo, Andrea, ya quitó 30 trámites inoficiosos para la creación y el buen mantenimiento de las empresas. Me parece que eso es altamente positivo. De ahí vivimos todos los colombianos. Hay que defender al sector empresarial, también al trabajador, pero también al empresarial, doctor Daniel. Fabio. No, en cuanto al salario mínimo, como cualquier precio fijado por el gobierno, lo que hace es que no refleja la realidad del mercado y saca a muchísima gente no calificada del mercado laboral formal. Entonces, en Colombia hay un salario mínimo alto a nivel regional. Y lo que hay que hacer, hay una propuesta buena ahí, es decir, no es factible eliminarlo completamente hoy, como por ejemplo tiene Suiza, un buen ejemplo, pero sí se puede mirar el salario mínimo a nivel regional, a nivel de las regiones, porque no es lo mismo, las condiciones de mercado no son las mismas en todo el país. Esa es una propuesta que debería estar afuera, pero lo que sí hicieron fue bastante demagogia durante la campaña con el tema del salario mínimo y digamos, asumiendo y haciendo a la gente creer que los precios los puede fijar el gobierno, que lo dijo Álvaro Uribe. Pero usted lo dijo. exacto, pero usted lo ve como una prioridad de este gobierno, el tema del salario mínimo, Daniel. Pues lo he visto, pero es algo que no ha salido durante los primeros 70 días. Normalmente en Colombia se negocia el salario mínimo justo al final del año. De acuerdo, Entonces, estamos yo cerca. creo que dentro de poco tiempo vamos a estar hablando mucho del salario mínimo en los medios y en general en política. Antes de meternos en el tema económico, porque sin duda pues es uno de las banderas de este gobierno, hablemos de cosas que el presidente Duque
ha hecho que han causado polémica, pero que él dice que han sido pues sus acciones de gobierno del presidente colombiano Iván Duque. La reducción del mercado local de microtráfico. Su primera acción, el decreto de retención de la dosis mínima que permite a la policía y a las fuerzas militares decomisar cualquier droga ilícita en poder de los ciudadanos. Esto dijo al respecto. Me preguntaron muchos de ellos y un par de madres, Duque, hay que hacer algo frente a los jíbaros y a las drogas en las calles de Colombia. Hay que hacer algo para que no estén envenenando a nuestros niños. Y hoy les quiero decir que les hemos cumplido. Firmamos un decreto en desarrollo del Código de Policía que ha permitido confiscar cualquier dosis que se encuentre en las calles porque no queremos la droga cerca a los niños de nuestro país. Bueno, eso pasó, eso está sucediendo, polémico sin duda alguna. Rodrigo, ¿sí se puede decir que eso es un compromiso de campaña del presidente Duque y se cumplió? Sí, sin la más mínima duda. Yo voté por el presidente Iván Duque y la fórmula vicepresidencial con la doctora Marta Lucía. Nunca estuve de acuerdo con esa política, pero nadie puede negar que fue una promesa de campaña que está siendo cumplida a través de las competencias propias del presidente de la República, un decreto reglamentario. Y lo está haciendo bien porque complementa, digamos, una política que tiene enfocado o desenfocadamente, no hago juicio de valor por el momento, pero que tiene como propósito romper un ciclo que es absolutamente nefasto. Uno no puede permitir cultivar droga, está mal, es ilegal, almacenar droga es ilegal, comercializar es legal, pero venderla es legal, ¿cierto? Esa cadena tan nefasta desde la sentencia del doctor Carlos Gaviria Díaz por allá a finales del año 90 en la Corte Constitucional, pues rompió, digamos, la estrategia y digamos, la manera como el gobierno venía exitosamente trabajando el tema de las drogas. Entonces, pues, en la medida en que eso está roto, pues hay que recomponerlo. Yo soy de los que creo que debemos liberalizar las drogas. Yo soy de los que creo que debemos legalizar todo tipo de sustancias. Pero no obstante lo cual, considero que el presidente está cumpliendo una promesa de campaña. Que en el tema social, Daniel, ¿en qué aporta en estos momentos en Colombia? Porque es así, muchos dicen, bueno, es que el presidente Duque le ha faltado agenda y llegó con esta agenda y puso el decreto que fue tan polémico y uno dice, bueno, y el largo plazo, ¿cuál es el aporte? No, a mí me parece que es verdad, eso definitivamente fue una promesa de campaña y ya la cumplieron. Desde el punto de vista de políticas públicas, a mí me parece lo interesante es que hay una diferencia entre la manera como se presentó, que era una medida muy draconiana en contra de la dosis mínima, pero en realidad si uno mira el decreto, no, la dosis mínima no está prohibida. Sigue habiendo dosis mínima en Colombia porque es una sentencia de la Corte Constitucional pero se está regulando de alguna manera. Entonces, se la quitan a la gente. Ese es un aspecto, digamos, que a mí personalmente no me gusta el aspecto draconiano. Sin embargo, decir que, o el espíritu detrás de que, por ejemplo, que no se fume marihuana en los parques donde están los niños jugando. Sacarlo del espacio público. Eso a mí no me parece que es una medida hacia la regulación y me parece que no está mal. Pero cuando uno dice que es el gran compromiso del presidente Iván Duque de campaña, pues se ve así, como un logro, me refiero. Si a los 73 días hablamos de esto como un gran logro. Mientras en Colombia la prohíben, en Estados Unidos la legalizan. En Canadá. Bueno, y el miércoles pasado empezó en Canadá. Si es que pensamos nosotros pues que eso va a ser una cuestión progresiva. Esa es una medida simple y llanamente, ahí sí como se dice, para la galería, para decirle a alguna gente de que están haciendo algo, porque como toca hacer algo, porque ellos no van a hacer lo que necesita el país. Colombia necesita que se legalice. Muy bien que el doctor Pombo lo haya dicho. La única manera. Punto. Sí, punto. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿Progresista o qué? Por eso él no debe haber votado por Duque, porque Duque estaba proponiendo todo lo contrario. ¿Cómo era el problema de la legalización? Porque él sí la propuso. Y lo que ha demostrado la historia de Estados Unidos, de Europa, es que todo ese tema de las drogas hay que legalizarla. Y ojalá que el Estado cobre altísimos impuestos por eso. Nos serviría exactamente para otras acciones sociales en las cuales tenemos un altísimo déficit y con absoluta seguridad que se mermaría y se regularía esa situación. Ahí está el tema del alcohol y todos tomamos alcohol y eso no se ha vuelto exactamente todo el sistema que hay y hasta barato es. Claro, pero en todo caso, Rodrigo, podríamos hablar de un gobierno coherente. Sí, señora, ese es el punto. ¿Verdad? Y cumplidor de lo que prometió. Que hay coherencia. Puede estar como Fabio en desacuerdo, pero no
dijo una cosa en campaña y hace otra siendo presidente? Depende del tema. Tal cual. Andrea, No, pues depende estamos del tema. hablando de la dosis mínima. Depende del tema. En el negocio de la droga, Acá hay un Daniel, tema sí. importante. Depende de los temas. Acá hay un tema Ok. importante que una cosa es desregular o inclusive legalizar y otra cosa es cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo exactamente. En Estados Unidos, en la mayoría de estados, la mayoría de municipios, aunque el trago, el alcohol es claramente legal hace mucho tiempo, usted sale a la calle con un vaso puede. y lo multan, puede tener consecuencias penales. Entonces, una cosa es regular el consumo, decir usted dónde puede consumir o dónde no puede consumir, y otra cosa es simplemente permitirlo en donde sea, bajo cualquier circunstancia. Por eso a mí me parece que si esto es una medida realmente de regulación, no necesariamente está mal. Ahora, volviendo a la coherencia, ¿usted está de acuerdo con que por lo menos es un gobierno coherente? Porque a veces en los gobiernos, cuando son candidatos es una cosa y pues cuando gobierna es otra. Pues como dije antes, así es. pero hay que admitir que sí, esta fue una promesa de campaña. Los de paz, este señor está cumpliendo. Yo no le podría decir exactamente que no cumple, pero en temas económicos, por lo menos lo que tiene que ver con los ciudadanos de a pie y los trabajadores, no está cumpliendo ni una sola de las comas que puso. Todo lo contrario, está haciendo medidas muy, muy gravosas y anunciando otras también muy regresivas para los trabajadores y para los ciudadanos de a pie. ¿Les parece si vamos a la primera pausa? ¿Cómo evalúa usted los 73 días de gestión del presidente de Colombia, Iván Duque? El hashtag de hoy es ZoomDuque y los invito a participar. Ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Juliana dice que en 2 meses no se pueden hacer milagros. El país tiene muchos problemas que resolver, pero si algo hay que reconocer es que el presidente Duque está atacando uno de los problemas más graves del país, que es el tráfico de drogas que tanto daño hace a los jóvenes. Ignacio, comenta en nuestro Twitter, el presidente Iván Duque heredó un país lleno de deudas y un proceso de paz que en vez de traer paz al país ha traído impunidad. En tan corto tiempo todavía está resolviendo el mal manejo del país de Santos. Y Carol comenta que el señor Iván Duque ha demostrado que no tiene experiencia política. Lo que él presenta como logros son logros regresivos. No ha hecho nada por la economía ni por la educación. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Cómo evalúa usted los 73 días de gestión del presidente de Colombia, Iván Duque? Es lo que preguntamos hoy a nuestros televidentes y lo que debatimos. Hablábamos de un poco de economía al inicio, luego del decreto de la dosis mínima, muy polémico en Colombia, pero vamos también a hablar de seguridad. El combate a las BACRIM, a las bandas criminales, como se denomina a los grupos emergentes en Colombia, es otro de esos puntos de honor que dicen en el proyecto que presentó en campaña el ahora presidente Iván Duque. Se fija en 3 ejes: reducción del delito, acciones de control y prevención y denuncia ciudadana. Un aspecto que, según el presidente, es positivo. En ejecución, los planes, el que hace la paga y el plan Diamante también. Y hemos asestado golpes certeros contra las principales estructuras criminales del país. Hemos desarticulado el liderazgo de la mal llamada oficina que medraba por muchos de estos municipios, valiéndose de la extorsión y el narcotráfico. Hemos prácticamente fracturado las líneas de mando del Clan del Golfo, organizado ELN. Rodrigo, en temas de seguridad, ¿cómo va el gobierno de Iván Duque? ¿Ese de el que la hace, la paga, ha surtido efecto realmente? Yo creo que sí, en mi opinión, aun cuando obviamente hace falta mucho, pero creo que sí por Estado de Derecho, en donde nadie está ni al lado de la ley ni por encima de la ley. Todos tenemos que cumplir la ley y para eso hace falta pues el ejercicio de la autoridad democrática, autoridad constitucional, y el mejor ejemplo es el ejemplo que está dando el señor presidente de la República y la señora vicepresidenta. Y lo digo porque se ha enfrentado de manera exitosa hasta el momento a 2 grupos armados organizados GAOs muy peligrosos y muy poderosos, el de la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Y lo está haciendo exitosamente. Y a la gente se le olvida que desarticular semejantes organizaciones criminales tan poderosas, tan ricas, tan soportadas en la droga y en la minería ilegal y obviamente en el secuestro y en las actividades criminales, pues obviamente eso no es fácil. Pero creo que hay una decisión política al respecto. Y recordemos también que la historia inmediata de Colombia estaba mandando
mensaje totalmente contrario. El Estado de Derecho es negociable dependiendo de quiénes se pongan del otro lado de la mesa. Si del otro lado de la mesa se ponen unos terroristas como la FARC, a quienes no pudimos vencer, los premiamos con el Senado y con la Cámara de Representantes. Hoy no, hoy la política es sencilla. Todos estamos debajo de la ley y tenemos que cumplirla, gústenos o no. Y si no se cumple, se aplica el principio de autoridad republicano y creo que eso es lo que está haciendo con total éxito el nuevo gobierno. Daniel, puntaje del 1 al 10 en temas de seguridad del presidente Iván Duque. ¿Ha funcionado esos planes? Yo creo que hay varios temas. Primero, mucha gente ha criticado, yo creo que con razón, el hecho de que no hubo un relevo en la cúpula de las fuerzas militares. Yo creo que era necesario. Eso número uno. Número dos, ha habido desaciertos como cuando anunciaron que habían abatido a alias Guacho y terminó siendo una noticia falsa. Me parece que en general frente al ELN, me parece que sí una postura firme, la aplaudo, es decir, se puede negociar, pero si liberan a todos los secuestrados y no vamos a tomar esa posición débil del gobierno de Juan Manuel Santos de negociar básicamente bajo las condiciones de un grupo terrorista. El problema de todos estos grupos también es que hay que mencionar a las disidencias de las FARC. Las FARC se volvieron, gracias al acuerdo, un partido político con un brazo armado, porque las disidencias están haciendo lo mismo que venían haciendo todos estos años, mientras que sus líderes están como premio en el Congreso. Entonces, ese conflicto no se ha acabado. Seguimos muy similar. Se ha acentuado, Se ha acentuado, están creciendo las disidencias y el tema de fondo también es el narcotráfico. Es que mientras haya narcotráfico, mientras esto sea ilegal, estos grupos armados se van a seguir alimentando y seguir causando terror a través del país, a través de este dinero. ¿De 1 a 10 en seguridad? Yo diría que por ahí un 7.5. ¿De 1 a 10 en seguridad? No, yo creo que 9.2. Después me da el puntaje. Analicemos el tema. Después me da el puntaje. Analicemos el tema de seguridad. Los golpes a los que mencionaba el presidente Iván Duque, estas bandas criminales. Ninguno. No se ha visto por lo menos un cambio significativo en eso, más allá de los anuncios. Yo sé que los gobiernos tienen que estarlo realizando continuamente para mantener por lo menos una expectativa favorable a lo que presuntamente ellos van a hacer. Y lo hacen desde el punto de vista de que sí lo están combatiendo y toda esa cuestión. Pero los temas reales de los homicidios, de los temas que se hablan, inclusive del secuestro, el hecho de que ya las bandas criminales también estén haciendo negocio con el secuestro, pues muestra evidentemente de que en eso no ha habido cambios, por lo menos apreciables, que uno vea. El tema ese del disidente de la FARC de Nariño, pues muestra que evidentemente no pasó de ser sino una noticia falsa para querer modificar un poco su puntaje en las encuestas, porque para eso también lo hacen ver. De tal manera que, si ustedes me preguntan qué ha pasado con el tema de las Bacrín y los clanes del Golfo y el tema del narcotráfico, tenemos que decir que este gobierno todavía no arroja ningún saldo positivo frente a eso. Por el contrario, esa violencia se mantiene y lo más grave que estamos viendo es que ni en el periodo anterior de Santos, ni en este de Duque, en los 73 días que van, el Estado no ha llegado a toda esa región que abandonaron las FARC, que es cierto que la abandonaron, ¿sí? Desde el punto de vista de las disidencias, claro. Las disidencias no explican la permanencia de las FARC. Una cosa es cuando usted mantiene un discurso todavía antiestablecimiento o por lo menos justifica su levantamiento en armas, a otro que simple y llanamente desde la disidencia pasa a seguir haciendo parte del negocio que hacía ante las FARC, el narcotráfico. Claro, pero ¿no podría eso uno decir que las disidencias de las FARC es un tema de herencia, Fabio? No, en todo grupo, ¿no? Pero supuestamente tenían un plan, pues, magnífico y desarrollado. Yo digo que en esto el gobierno no ha hecho sino prácticamente improvisar, porque no puede, lo que nos dijo a nosotros en el salario mínimo el ministro de Hacienda, eso muestra evidentemente de que le falta una coherencia pero infinita, pero eso es la forma solamente de salvar un tema sobre el cual no van a avanzar. ¿Seguridad de 1 a 10? 2. 2. No, después hago el promedio, Rodrigo, eso en términos, sí, macro, sin duda alguna, también lo que dice el presidente Duque, pero cuando hablamos también el lado micro, el de las ciudades, el de los secuestros, ¿cómo está esa situación? Mire cómo está Bogotá. Bueno, yo no soy experto en mente, yo entiendo la lectura transversal es lo siguiente. Veníamos de un Estado que
de manera periódica y sistemática, casi que por tradición democrática, le explicaba a sus ciudadanos que allí cuando el Estado de Derecho no se podía aplicar, forzaba entonces una negociación. Era forzoso negociar con los LLN, con los del M-19, con los del Quintín Lame, con el EPL e incluso con Pablo Emilio Escobar Gaviria, y le dimos una cátedra. Y con el paramilitarismo, correcto, y con el paramilitarismo, sí, con absolutamente. No entonces hay una tradición en negociar con todos aquellos a quienes democrática y constitucionalmente no podemos vencer. Y entonces viene un señor joven de 43 años que dice: me muero la pena. El Estado de Derecho se cumple. Y bajo el lema que me parece el mensaje político más irruptivo y más fabuloso: el que la hace, la paga. Nadie puede entonces protegerse bajo un lema de yo soy revolucionario, entonces puedo secuestrar. Yo soy paramilitar, entonces puedo matar. Yo soy empresario, entonces puedo financiar a uno o a otro. Yo soy sindicalista, entonces legitimo un discurso de criminalidad y violencia. Lo que está diciendo el alto gobierno, este gobierno, es: no, señores, nadie puede romper en la columna vertebral al Estado social de derecho. Doctor, y eso me ¿cómo? parece Explíqueme ya eso, de que por los sí. sindicalistas hacemos un discurso de criminalidad. Ay, Explíqueme usted no. Explíqueme Muchos eso. sindicalistas dicen, Hombre, claro, por Dios. y los empresarios también, no, por y Dios, los no, académicos, no. y lo digo y me sostengo, doctor Fabio, es que estamos Es acostumbrados decir, a que hay quedamos mucha en gente... el mismo entonces, término del ministro de Defensa. no, Sí, yo es voy que mucho la más protesta allá. social, Botero, sea la más protesta berraco. social, Hay que decir no, las hombre, cosas como no, son. no, no. El que legitime en un discurso político No. la vía armada está mal. Eso es lo que estoy diciendo. Y no me retracto, doctor Fabio. Y hay empresarios que lo han hecho. Y hay sindicalistas que No, lo han estamos hecho. hablando Y hay al revés. políticos que lo han hecho. El discurso no puede legitimar la vía violenta. Ese es el discurso. Y eso lo está ejemplarizando el gobierno. Pero quien lo está legitimando hoy es el ministro de Defensa, que dijo que la protesta civil, la protesta social, civilista y democrática que nosotros estamos Eso no lo haciendo, está diciendo. está financiada. No, señor. No, la financia los actores armados ilegales. Eso lo dijo el ministro de Defensa. Eso lo dijo. En algunas ocasiones, pero lo ¿Cómo así lo que en algunas ocasiones? Eso es lo que dijo el ministro. Por eso. No siempre, no es una política... Por eso no dijo cuándo ni en qué momento. Bueno, pero que es entonces- la mejor forma de pero lo decir que- que todos hacemos Pero esa eso es lo que le estoy situación. diciendo, doctor Fabio. Lo que estoy diciendo yo es que no se puede legitimar vía discurso el uso violento de las armas. Pero la vías de legitimó hecho. fue el O sea, ministro de punto. Defensa. Daniel, La legitimó fue el ministro de En todo Defensa. caso, ahí también volvemos a la coherencia de este gobierno, el decir que van a revisar ese proceso de paz. Recordemos ese 7 de agosto cuando les dio un mes. Pero ahí hay temas contradictorios A ver, porque pese ¿dónde ves tú la a lo que ha contradicción? dicho Rodrigo, que es verdad, el que la hace la paga, Sí. era un discurso central de la campaña y era romper ese paradigma de el que tiene un buen discurso según el gobierno de turno, entonces es digno de una negociación y no de enfrentarse a la ley como debe ser. Sin embargo, hemos visto al presidente Duque, sobre todo en el exterior, hace poco vimos al canciller en Naciones Unidas decir, no, el proceso con las FARC, eso se va a respetar y se va a cumplir al pie de la letra. Entonces yo creo que ahí sí hay cierta contradicción. Y en cuanto a las disidencias de la FARC, eso no es coincidencia, eso no surge de un día para otro. Las FARC están en el narcotráfico desde los 80 y tomaron la decisión estratégica de participar en el narcotráfico para financiar su lucha armada. Y eso no se acabó con la negociación con Santos, eso se mantiene. Inclusive no estamos hablando de un quiebre entre el liderazgo en el Congreso y las disidencias, porque el señor Iván Márquez, que se supone que iba a estar en el Congreso, ahora es de las disidencias o está en Venezuela o nadie sabe dónde está. Es decir, acá hay algo muy serio que está pasando. Y eso es un tema de seguridad que seguramente este gobierno va a tener que combatir de una manera mucho más contundente. Pero en mi opinión. es claro, Daniel, cómo la está combatiendo, porque usted me pone ese tema también sobre la mesa. Es decir, ¿es claro el proyecto de cómo este gobierno va a combatir todo lo que usted está diciendo? Pues yo creo que totalmente claro, ¿no? Porque por un lado sí está un discurso de mano dura internamente y a nivel internacional yo los veo diciendo que van a cumplir exactamente todos los compromisos que tenía el gobierno anterior, sobre todo a nivel del mundo. ¿Hay claridad, Rodrigo, cómo van a combatir las disidencias, por ejemplo? Yo tengo entendido que sí, pero el cambio de paradigma es que eso no se cumple en virtud al punto 3 de los acuerdos de La Habana. Eso se cumple en virtud a la Constitución Política de 1991 que dice que Colombia es un Estado social republicano de derecho. Y por lo tanto, el que la hace y la paga es el desprendimiento natural de que la ley está hecha para ser cumplida. Ahora, para poder hacer cumplir la ley hay que acogerse, gústele a quien le guste, al principio de autoridad. Y hay gente que ve un militar y hay gente que ve un policía y dice, enemigo. Este gobierno está diciendo amigo. ¿Amigo por qué? Porque tiene una misión muy aburridora, es hacer cumplir la ley. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Desde el ataque a las BACRIM a decirle al muchacho del Transmilenio, por favor, no se robe.
el boleto de Transmilenio, decirle, señor, usted puede manifestar, es más, debe manifestarse. Yo estoy manifestando, por ejemplo, muy bien, pero no dañe el comercio, no dañe el turismo, no dañe la empresa, etcétera. Es decir, la filosofía es lo que yo estoy celebrando, la filosofía de que alguien venga y diga, respetemos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el punto de partida del desarrollo económico, social y cultural de las naciones. Y creo que eso lo habíamos perdido. Y eso es lo que estoy celebrando. Más allá de la estadística una y otra, creo que ese es el gran mensaje. Se le está diciendo a los del ELN, pero también se les ha dicho a los señores de Envigado, también se les está diciendo a los señores del suroccidente colombiano, y me parece que eso es plausible, loable. Pero el discurso no encaja, doctor Pombo, y no le encaja tampoco a Duque, al presidente Duque. Se dice exactamente que hay que cumplir el Estado Social de Derecho. ¿Sí? Los acuerdos de paz hacen parte integral del Estado Social de Derecho. Tanto es así que los aprobaron. Los aprobó el Congreso de la República, surtieron todos los trámites que todos decimos debe cumplir el Estado Social de Derecho. Los aprobó la Corte Constitucional. Sin embargo, hoy el presidente Duque quiere exactamente bajarlos como sea. Inclusive ha presentado reformas, unas él, otras las ha presentado el Centro Democrático, sobre las cuales el doctor Duque no dice absolutamente nada. Eso se llama el que calla otorga, es decir, está de acuerdo con ellas. Entonces nosotros, por ejemplo, la última que presentó el Centro Democrático, no pueden acceder a los documentos que tiene el Estado colombiano en materia exactamente de lo que llaman ellos documentos de confidencialidad. No pueden acceder ni la Comisión de Paz, la Comisión de Verificación de la Verdad no puede acceder a ellos. Entonces, ¿cuál verdad vamos a tener? Y eso hace parte del Estado Social de Derecho. Entonces, quien lo está combatiendo, ¿sí?, es quien está obligado exactamente a cumplirlo, porque ya quieren modificarlo nuevamente. Entonces, ese discurso del Estado Social de Derecho, eso sirve exactamente para presentar algunas cosas, pero para echar carreta sobre otras. En este caso, quieren desmontar el Estado Social de Derecho y lo está haciendo el presidente Duque y el Centro Democrático. Y entonces ahí es, entonces ¿cuál es el Estado Social de Derecho que a mí me gusta? Porque eso viene a ser el problema, entonces es ese, no de que sí lo cumple, no, eso es carreta. No lo está cumpliendo y por el contrario lo están desmontando cada vez más. Y lo que dijo el ministro de Defensa va encaminado exactamente en la misma dirección. Vamos a buscar exactamente responsables de actores armados ilegales presuntamente financiando la protesta y la movilización social, que es lo que nosotros reclamamos que se debe hacer en el país y que no es un problema de reglamentarlo como lo dice el ministro de Defensa, que yo diría que es de guerra, porque cada vez que habla es de más prohibiciones, más presión exactamente de los militares o de la policía sobre la ciudadanía. El Estado Social de Derecho, para todos los televidentes, no es aquel Estado que no cambia, que no evoluciona, que no se modifica. Es el Estado que permite civilizadamente esa modificación y que en el entretanto, es decir, mientras que se modifica, se cumple. Y a eso estamos abocados. Naturalmente que este señor dijo, voy a hacer unas modificaciones. Y así le votaron más de 10.300.000 personas. Es decir, así le dimos un mandato popular de más de 10.300.000 personas a este nuevo gobierno. Luego está totalmente en su derecho para reformar. En el entretanto, ¿estamos de acuerdo? Hay que cumplirlo. No, y a eso me estoy refiriendo. Luego, no se puede fustigar a alguien que quiera reformar el Estado de Derecho, ni más faltaba. No estamos en un estatus el conservatismo puro. Nada se puede reformar. O todo se reforma para que todo quede igual. Eso no es, doctor Fabio. Hay que reformarlo. No, doctor Pombo. Disculpe, usted no puede estar acomodando cada vez cuál es el Estado Social de Derecho que a usted le gusta para decir que es ese que está de acuerdo. Y en qué son que existe la política. Llegar a poder para modificar. Entonces díganlo así. Díganlo así. Pero Fabio, es el que llega a gobernar, porque si hubiera gobernado, estoy de acuerdo, pero es que Gustavo Petro sin duda sería otro Estado de supuesto, Derecho. está muy bien. Nacional Constituyente, está muy bien, pero la premisa no parte del hecho de que es que no se cumplía el Estado Social de Derecho antes y ahora sí se cumple. Pero como hay otro que ya ellos no quieren cumplirlo, entonces lo desechamos. Ahí es donde el discurso lo reformamos, doctor Fabio. Y en el entretanto lo cumplimos. Ahí es donde el discurso no cuaja. Otra pausa. No quiero que se me queden dos temas por fuera. El tema de la política internacional, la política exterior, importante el papel que hace Colombia hoy por hoy en el tema de Venezuela. ¿Cómo evalúa usted los 73 días de gestión del presidente de Colombia, Iván Duque? El hashtag es #ZoomDuque. Luciano dice que Duque
Dice que ha cumplido lo que prometió en campaña, pero se le olvida que prometió bajar impuestos y ahora los quiere aumentar. Claudia comenta que el presidente Duque ha cumplido con lo humanamente posible, llevando a cabo esfuerzos para cumplir con sus promesas. Y Luis también nos escribe en nuestro Twitter y nos comenta que el presidente debería ocuparse de los problemas de Colombia y no de los problemas de otros países como Venezuela, que lo único que hace es pelear con Maduro. Gracias por seguir aquí en Zoom a la noticia. Hoy hablamos de los 73 días de gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cómo lo evalúa usted? Vamos al tema de política exterior. Muy importante el papel que Colombia ha tenido frente a la dictadura en Venezuela, frente al tema de UNASUR, donde pues ha cumplido las expectativas, donde el presidente había dicho que lo mejor era retirarse de UNASUR, pues lo ha hecho. Y también el liderazgo que ha tenido en torno al tema de Venezuela, de Nicolás Maduro, y de llevar a una demanda a la Corte Penal Internacional a ese país. Veamos lo que dijo frente a política exterior. Y en 70 días cumplí la palabra. Colombia se retiró de UNASUR porque no queremos hacer parte de una organización que valida la dictadura. Con el apoyo del presidente de Francia, del primer ministro de Canadá, del presidente de Paraguay, del presidente de Chile, del presidente de Argentina, del presidente de Perú, denunciamos al dictador que tiene oprimido al pueblo de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Daniel, política exterior, ¿cómo lo califica? No, yo sí aplaudo la medida del presidente Duque de haber retirado a Colombia de UNASUR. Como dije antes, era una burocracia que no servía a ningún propósito, creada por el chavismo. Igual que la de la OEA. Bueno, pues es decir, son burocracias y entre menos haya, en mi opinión, mejor. Pero bueno, acá hay una menos, o por lo menos Colombia está contribuyendo a una menos y eso me parece que está muy bien. ¿El liderazgo de Colombia en la región frente a Maduro? También lo aplaudo, porque durante muchos años el presidente Santos al final empezó a denunciar la represión en Venezuela y la lamentable situación humanitaria que hay en el país, que nos está afectando en toda ciudad, incluyendo Bogotá, todos los días. Duque ha sido mucho más contundente desde el principio. Santos, durante todo su mandato, a raíz del acuerdo con las FARC, estaba legitimando el gobierno de Maduro porque era garante, junto con Cuba, que obviamente Cuba y Venezuela van en conjunto, no se puede separar realmente uno del otro. Entonces yo también celebro, digamos, la posición no guerrerista, porque acá yo no creo que nadie quiera una guerra, pero sí fuerte diplomáticamente para aislar en lo que se pueda a Nicolás Maduro ante el mundo entero. Entonces eso me parece que es muy contundente y creo que es lo que se ha visto hasta ahora en términos internacionales del gobierno colombiano. Rodrigo, frente a eso. Pues pasamos de entender y comprender que el sistema tiránico de Venezuela era nuestro nuevo mejor amigo, a entender que toda tiranía es nociva para el mundo entero y particularmente para la región centroamericana y suramericana. A mí me parece que eso es positivo, que el jefe de Estado, en su condición de jefe de Estado, diga: no le jugamos a la tiranía, no le jugamos al socialismo del siglo XXI, no le jugamos a todas aquellas instituciones que como UNASUR servían de caja de resonancia contra sistemas opresores. Me parece altamente positivo. En otras palabras, yo entiendo los argumentos y las razones de quienes defienden un gobierno bajo unos principios eminentemente pragmáticos de gobierno, en donde dicen: usted es mi mejor amigo en tanto que usted me sea útil, pero yo no creo en eso. Yo prefiero un gobierno que, como este gobierno, actúa bajo unos principios éticos. Y el principio ético de cara a las relaciones internacionales es que Colombia no puede ser cómplice, no puede validar sistemas tiránicos, dictatoriales de gobierno. Y Venezuela lo es, y Venezuela ciertamente lo es. Entonces me parece que todo aquello que vaya de manera directa o indirecta, enfocado a defender ese gobierno tiránico, debe ser abolido, como UNASUR. Acierta el gobierno del presidente Duque, pero por supuesto que acierta. Pero esa es la peor situación a la cual nosotros nos enfrentamos. ¿Por qué? Especialmente Colombia versus Venezuela. Es decir, haberse salido de UNASUR por decir que eso era castrochavismo y posteriormente ni siquiera respaldar la declaración de los presidentes en Lima, donde dijeron exactamente de que ellos no estaban de acuerdo por ninguna circunstancia con una intromisión de los Estados Unidos directa, es decir, una invasión o una intromisión de cualquier naturaleza, que no quiso acompañar el presidente Duque, simple y llanamente nos coloca en la dimensión que él más o menos planteó en el discurso de la ONU. Es que él sí estaría de acuerdo
con alguna agresión o con alguna intromisión directa sobre Venezuela. Nada más peligroso para los colombianos y para esa larga frontera que tenemos con Venezuela y para los pueblos de ambos países, de Colombia y de Venezuela, de que terminemos exactamente respaldando a nombre de que nos oponemos a una dictadura en un país amigo, ¿sí? En un país que históricamente tiene unas relaciones con nosotros verdaderamente entrañables, para que nosotros exactamente digamos que está bien que se metan allá. El problema que se le crea a Colombia es inmanejable. Yo creo que el presidente Duque en eso ha sido irresponsable. Pero el problema que se le ha creado a Colombia no ha sido por Iván Duque, sino por el mismo señor Nicolás Maduro. Por supuesto que no, pero lo está agravando. Ese es el tema. El tema que yo estoy diciendo, Daniel, en este punto es que antes era muy grave y ahora lo que él propone, sí, es empeorar la situación. Es decir, la medicina peor que la misma enfermedad que tenemos. Pero yo no he escuchado a Daniel hasta ahora, al presidente Duque, hablar de guerra ni intervención militar. Pero ha dicho que estaría de acuerdo con algunas de las políticas de Trump sobre el tema de la intromisión. Está descartada. No, mire, a mí me parece que la gente que habla de una invasión norteamericana, estadounidense, Venezuela, no entiende la naturaleza de la presidencia de Trump. Los neoconservadores, que era el grupo del Partido Republicano que apoyó intervenciones como la de Irak y la de Libia, que fracasaron completamente, estaban en contra de Trump y apoyaron a Hillary Clinton. Es decir, si vamos a hablar de guerreristas, estaban apoyando a los demócratas. Sí. Trump ganó con una agenda de Estados Unidos, ante todo, que involucra no meterse en otros países. Lo único que ha hecho es un bombardeo a Siria cuando supuestamente hubo un ataque con armas químicas. Pero la naturaleza de la presidencia de Estados Unidos no es intervenir en otros países y mucho menos en Venezuela. Mucho menos en Venezuela. Ahora, es verdad que dijo que todas las opciones están sobre la mesa, pero dijo, incluyendo hablar con Maduro, como hizo con el dictador de Corea del Norte. Entonces, yo creo que acá hay una mala interpretación de la naturaleza de la presidencia, sobre todo ahora en época electoral, cuando faltan 2 años para la campaña de reelección. Yo diría que es muy poco probable que va a haber una campaña militar de Estados Unidos y me parece que es un error pensar que la va a haber. Y hablando de sí sería inmanejable, sería grave, se podría empeorar, pero lo que ya está pasando es difícilmente manejable. Sí. Y bueno, lo que está pasando en Brasil, veremos. Lo que viene en Brasil es otro. Brasil puede empeorar y animar a estos sectores que verdaderamente quieren entrometerse en Venezuela. Ese es el problema que hay. Y lo ha dicho. A un próximo presidente de ultraderecha, el señor Bolsonaro, que sería, por los números, el eventual presidente de Brasil. Dios quiera que no. Frente a eso, Rodrigo, pero ha sido válido y ha funcionado que Colombia haya tenido este liderazgo frente a Venezuela. No solo válido, Mira, sino... ayer Ecuador ya expulsó al embajador de Venezuela en Quito. Así es. No solo válido, sino absolutamente necesario. Comprender una economía sana, comprender una región en paz, comprender una región en donde los grupos armados organizados criminales como las BACRIM, como las disidencias de las FARC y el ELN, estén alimentadas por la droga y por la minería ilegal y por las actividades ilícitas, pues obviamente comprender todo eso pasa inexorablemente por la perspectiva de lo que está sucediendo en Venezuela. Es que Venezuela es el soporte intelectual y es el soporte militar y es el soporte económico y es el soporte de política internacional de todo lo que está sucediendo. La desestabilización es una cuestión orgánica. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, eso está organizado. Y lo que yo entiendo es que viene un presidente legitimado con más de 10 millones de votos diciendo, yo a eso no le juego, eso lo celebro. De 1 a 10, me queda un minuto. 73 días de Iván Duque, del presidente de Colombia, de 1 a 10, ¿cómo lo califica? Yo lo calificaría por encima de 9, salvo el tema tributario. Entonces me la juego con un 8-5. Daniel. Yo en total tal vez un 8 y sobre todo porque no es Gustavo Petro. Pero Dios mío, ¿qué es eso? Fabio. ¿Qué es eso? Fabio. No, eso es la peor argumento. 10 segundos se no se queda sin 2. 10 segundos se no se queda sin 2. Ok. Después de la pausa les traigo el promedio con el que quedó el presidente Iván Duque en estos 73 días. ¿Cómo evalúa usted la gestión del presidente Iván Duque? Zoomduque, nuestro hashtag de hoy. Patricia dice que deben dejarlo trabajar. Apenas tiene 2 meses en el gobierno y ya han cumplido varias promesas. El presidente tiene buenas intenciones y va por buen camino. Sharon dice que Duque debe esperar a cumplir más tiempo para hacer ese tipo de balances. Aún no se conocen cifras exactas que demuestren su gestión. Y Sergio nos comenta que Duque tiene que pasar de la palabra al hecho. Aún tiene muchas cosas por hacer. Seguimos aquí en Zoom.
Sigamos en el debate, Fabio. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos de cómo evalúa usted los 73 días de gestión del presidente de Colombia. Tengo 2 minutos. ¿Le bajó el promedio terriblemente al presidente Duque usted? Bueno. Fue 8.5, 8.6, 2, perdón. Y el promedio quedó en 6.1 en la evaluación del presidente Y al Duque. final de los 4 periodos vamos a tener de presidente a Petro y él con 2, que es la forma en la cual nos va a facilitar. Estamos en los las cosas. 73 días. Hay gente que dice que hay que darle tiempo. Yo no sé, eso depende de cada uno. Lo bueno y lo malo, rápido, en un minuto, lo bueno y lo malo. De Duque, Sí. que todo lo que prometió regresivo lo está cumpliendo. Lo bueno, ¿y lo malo? Y lo malo es que todo lo progresivo que propuso no lo ha cumplido para nada. Lo bueno y lo malo, Daniel. Y como dije, celebro haber retirado a Colombia de UNASUR, la presión bueno. diplomática contra Maduro. Lo malo. Lo malo, la reforma tributaria aún no ha salido, pero hay varios aspectos de lo que se ha sabido hasta ahora que no me parece muy positivo. Lo bueno, Rodrigo. Lo bueno, el mensaje ético de que hay que cumplir las promesas de campaña y a fe que lo está haciendo. Lo malo. Es que tiene que ser mucho más claro y contundente en poner el norte que está buscando su gobierno. Rodrigo Pombo, Daniel Reisbeck, Fabio Arias, siempre un gusto tenerlo. Me encanta tenerlo. Bienvenidos siempre aquí a Suma la Noticia. Soy Andrea Bernal. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con otros temas de debate.